Bien, excelente. Bueno, ahí estamos viendo despejada entonces la autopista, la gente de Gendarmería, y vamos al encuentro de... María Laura Santillán. Buen día, María. Hola chicos, muy buen día, ¿cómo están? Buen día. Día cargado de todo. Cargado de todo, sí. Y acá manda la calle hoy, claramente. Hoy manda Cuando la digo la calle también hablo del Congreso. Fuera de lo normal, todos los operativos de seguridad, la cantidad de gente que va a estar en la calle hoy, hay más cortes que nunca, ¿no? Acá estoy contando los cortes. Hay cortes en Avellaneda, en Quilmes, en Guernica, en Claypole, en Lomas de Zamora, en Moreno, en Máximo Paz. Estos son todos cortes en el conurbano. Entiendo que son distintos grupos, algunos no identificados, como contó Nacho, que no sé cuánto van a complicar la cosa. Ya la están complicando desde temprano, ustedes lo están mostrando. Sí, y muestra también la fractura en el frente opositor entre la CGT, nos decía recién Grabois, sí, y la izquierda, ¿no? Sí, porque claramente todos los grupos movilizados de momento son grupos vinculados a la izquierda, y el intento del operativo de las fuerzas de seguridad de Monteoliva es que no lleguen a la zona del Congreso, pero las banderas ya están apostadas, María Laura, allá en el Palacio Legislativo. Sí, sí, claro, lo vimos. Lo que pasa es que la sesión va a empezar a la tarde. Primero hay reunión de labor parlamentaria, por lo tanto todavía falta para que se coloquen a protestar frente a los legisladores. Entiendo que lo harán cuando empiece la sesión, después de las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde. La gente está llegando con estos carteles. Estuvimos viendo muchas imágenes que por momentos nos preocupan. Hasta ahora no hay nada para preocuparse, ¿no? Hasta ahora no. Hasta ahora no. Hasta ahora no, porque no, ¿sabés qué? Hubo la actitud de no confrontar con las fuerzas federales. De hecho, en los dos casos que mostramos y que vimos en vivo, los manifestantes se pusieron enfrente, pero no avanzaron, no tiraron piedras. Eso, gracias a Dios, no ocurrió. Sí, había referentes políticos también que trataron de ordenar la situación cuando vieron que se desplegaban las fuerzas federales. Bueno, fue importante también la palabra de Grabois, que dijo muy claramente: nosotros estamos por una protesta pacífica, por lo menos en ese caso. No sé en el caso de los grupos de izquierda radicalizados, ¿no? El que veíamos recién en el puente Pueyrredón también retrocedió, es la imagen que estamos viendo. No, esta es la del acceso oeste. Pero, sí, pero bueno, nunca sabés, ¿no? Con la izquierda nunca sabés. No, nunca sabés. La imagen de los incidentes estamos viendo. Estos incidentes los vimos en el programa de ustedes recién a la mañana y no estaban identificados. Los veíamos con barbijos, los veíamos tapados, pero no sabíamos a qué agrupación pertenecían. Claro, fue un trabajo muy de hormiga de Nacho Damonte, que empezó a preguntarles uno por uno, no querían hablar, y de repente se empezaron a aflojar algunos y resultaron ser del MTE y la OTEP. Después le preguntamos a Grabois y dice, bueno, yo ya no trabajo más con esos grupos. Claro, porque ahora es diputado nacional. Claro, soy diputado, mi trabajo es otro, pero bueno, los conozco, dijo, ¿no? A ver, se están cumpliendo 12 horas del paro a esta hora, 12 horas del paro. Paro general, solamente hay colectivos que no están adhiriendo al paro. Esto lo tenemos que contar y repetir, porque la gente sale a la calle y puede que encuentre algunos taxis, algunos autos de aplicación, pero menos colectivos, ¿verdad? ¿Qué panorama tenés vos que viniste hace un rato de la calle? Lo que te estoy contando, literal. Hay menos colectivos en la calle, porque los que están funcionando no son todos. Hay algunas que son líneas provinciales, además, y municipales, por lo tanto, no los ves en la capital federal, que es de donde yo trabajo y vivo. Y hay algunos en capital con funcionamiento normal. Pasa que la gente sale menos a trabajar. ¿Por qué? Porque no sabe si va a poder volver a su casa, claro, ¿no? Claro. Sí, claramente el parate de la UTA y también de los subtes y de los trenes marca una fuerte presencia del paro, sí, sobre todo acá en Capital Federal. Y sí, María, como vos decías, solo la empresa Dota es la que está trabajando de manera normal, y Monza con servicio reducido. Recordá que de por medio hubo una intimación del gobierno nacional para que todas las líneas de colectivos que no trabajen terminen multadas y no se les pague el subsidio. Entonces, a través de ese mecanismo hay algunas
algunas que decidieron poner algunas unidades en la calle. Teníamos a un chofer que hablaba con nosotros que nos decía, estoy trabajando porque tuve que venir porque así me lo pidieron, pero si no, yo me hubiera plegado al paro. Uno de las 57, sí. Sí, hay miedo de agresiones a los que están trabajando, por supuesto. Y esto que les cuento, ustedes me decían, ¿cuál es el panorama en la calle en la ciudad de Buenos Aires? Y hay mucho menos movimiento. Por supuesto que hay gente que puede seguir haciendo, no trámites hoy, pero sí puede seguir haciendo una vida normal o desplazándose a la oficina o al trabajo porque lo hace en auto. Claro. Esa es la Sí, de la hecho realidad. hay un poquito más de autos, me pareció. Hay un poquito más de autos, pero no más que eso. Hay taxis. Lo que pasa es que lo que les estoy diciendo, por lo menos preguntando en la cuadra de mi casa, que es lo que uno hace, no, hay gente que no está yendo a trabajar, ¿no? Estoy diciendo que no tienen miedo de no poder volver, porque no hay subtes, no hay trenes, los colectivos son pocos, hay colas en los pocos colectivos que hay, ¿no? Sí. Por eso muchas veces estas cosas también impiden de alguna manera auscultar bien la adhesión que tiene una medida de fuerza, ¿no? Yo lo que decía, cortás una calle y la gente no puede cruzar el puente Pueyrredón y bueno, no sabemos si no estaba de acuerdo o no con el paro. No pudo ir, punto. Eso es cierto y pasa cuando adhieren los gremios del transporte, pero los números siempre son, los datos siempre son qué es lo que pasó en el país y el país estaría virtualmente paralizado. No te digo el 100%, pero el paro parece de alto acatamiento porque no hay transporte. Bueno, de hecho, de las 4 protestas que tuvo Milei, decíamos, es la más importante, más ¿no? Me parece. Parecería, pero mirá la imagen que tenemos ahí abajo y vemos que en algunas autopistas hay mucho movimiento. ¿Hay números ya, Claudio o Virginia, del acatamiento del paro? Nosotros tenemos lo que dice Jorge Sola, que es uno de los 3 capos de la CGT que habló por la radio. Ellos, por supuesto, dicen el acatamiento fue total, pero ¿hay números? No hay números concretos todavía, están relevando las distintas cámaras. En la industria previsiblemente es mucho mayor. Por ejemplo, la industria automotriz, si se quiere, ahí el acatamiento es muy fuerte, casi total. En todo lo que tiene que ver con comercio, por ejemplo, en la Cámara Argentina de Comercio todavía estaban relevando porque dicen es muy heterogéneo y a nivel nacional puede haber mucha disparidad. Estamos procesando los datos, pero coincido con lo que estaban comentando Fran y En Pau. los comercios, hay gente en los comercios del barrio cuando va a abrir el dueño, cuando vive cerca el empleado, de eso también hay que hablar, porque tiene que ver con eso, con sobrevivir y subsistir. Claro. Algunas verdulerías. Pero porque la gente necesita trabajar. Sí, claro. se ve menos gente claramente en la calle. Números todavía, lo que podés ver sí es el transporte, porque ese es el primer indicador que sí sabés y que es muy alto, porque eso es obvio, pero el resto es todavía difícil de ocultar. Y en comercios inclusive, viste, empiezan a abrir a partir de las 10 de la mañana y entonces todavía es difícil de medir. Primero, cuántos abren y después cuántos trabajadores de comercio van a trabajar, que esa es la otra. Un gran termómetro para medir eso son los supermercados versus los autoservicios. Exacto. O el famoso chino. El chino por ahí puede abrir porque, bueno, tiene su propia familia o el trabajador cercano. El supermercado ya es otra logística y el supermercado tiene muchas más complicaciones para operar. Y en las grandes, como decía Virginia, depende mucho del gremio. En el caso de las automotrices, tanto la UOM con Furlan, que quería hacer directamente un plan de lucha, y el ESMATA, los dos se están adhiriendo y seguramente el acatamiento es fuerte, ¿no? Entiendo que también hablábamos con Claudio ayer y les traigo el tema antes de despedirnos. Me parece que lo de FATE también influye en la conversación, pero además en quienes trabajan en industria, ¿no? Tiene un impacto en los trabajadores de la industria. Por supuesto, porque lo que pasó en FATE, un amigo en común diría es un espejo que adelanta. Porque seguramente va a haber otras que pasen por esa situación, va a ser un proceso largo. Sí, y además, Pancho, vos sabés que esto es una cadena y entonces empresas como FATE después tienen una cantidad de actividades que están vinculadas. Se calcula que es alrededor de, por una FATE hay 2 o 3 empresas que están de alguna manera vinculadas. Entonces esto empieza a generar preocupación en esas otras que son dependientes de la misma cadena. Y a la vez el tema industrial está en la conversación desde antes,
están los números bastante complicados para algunas industrias. Dicen en el gobierno y dicen quienes apoyan en su totalidad la reforma laboral, bueno, se tienen que reinventar esos negocios, ¿no? Pero recuerdo palabras de Ricardo Arriazu que dijo, es más rápida la destrucción que la construcción. Sí, es lo que hablaba Álvarez Sakis también hoy con nosotros. Muy interesante en el mismo sentido. cómo se quedó planteado este tema, porque recién hablábamos con Grabois mismo, que decía, yo entiendo que hay gente que tiene que comprar productos más baratos. La ropa, los neumáticos. Claro, es decir, esto no ocurría hace unos años, directamente era como un dogma, ¿no? Pero tenés esa tensión entre lo que significa los precios altos de una economía cerrada, poco competitiva, contra una que obviamente pone en riesgo muchas actividades o puestos de trabajo. Un asterisco. El peronismo puede irse adecuando a escuchar la sociedad, menos en este momento, claro, porque no hay una oposición articulada. La oposición realmente no es una oposición virtual, esa es la realidad. Pero el peronismo se acomoda. El tema del dogma eso es para los grupos de izquierda que siguen con el mismo dogma. Es cierto. Exactamente de la misma manera. No van a cambiar nunca de manera de pensar. De hecho, la cuestión de FATE tiene que ver también con que los sindicalistas del neumático son de izquierda. Muchos son referentes del Partido Obrero. ¿no? Sí, fíjate, María Laura, que esos sindicalistas fueron los que ayer pidieron que sectores de otros sindicatos se plieguen, que la CGT tomara una postura más activa con respecto a ese conflicto. Todavía no lo estamos viendo. El sindicalismo combativo hoy está representado en el SUTNA, que es el que está en la planta de San Fernando. Exactamente. Por eso digo, a mí no me sorprende que dirigentes peronistas que empiecen a escuchar otras cosas, como te dijo Grabois, ¿no? Que digan, bueno, a ver, es cierto, hay que bajar los precios, están muy altos. Me sorprende, pero no me debería sorprender el dogma de ultraizquierda. Eso lo vamos a seguir viendo. Bueno, por eso dicen el gobierno que no les preocupa que empiece a haber sindicatos de base que históricamente terminaban siendo de la izquierda combativa, porque dicen, eso está en retroceso, porque ya pasó con la industria de la alimentación, y recordemos las plantas que cerraban y paraban la Panamericana, y los trabajadores lo que terminan viendo es que al final esas empresas cierran y pierden el trabajo. Entonces, están en retroceso los sindicatos muy combativos de ultraizquierda porque terminan generando conflictos que al final perjudican el trabajo. Pero ojo que la izquierda está creciendo en votos, lo hemos visto, de a poquito está creciendo con tiene picos y valles, ¿no? Tiene picos, es verdad. No, fundamental acá también ver de qué sectores se trata. Hay sectores, vos decías alimentos, bueno, alimentos es un sector que de todos modos tiene con qué pelear. El de los neumáticos, los textiles, son sectores que evidentemente para el gobierno son sectores que se tienen que reconvertir. Sí. Y acá viene lo que decía Arriazu. Una cosa es reconvertirse y una cosa es que estos trabajadores vayan a conseguir o buscar un nuevo empleo, tal vez en otro sector, en otra industria, en un contexto de crecimiento económico. Y otra cosa es en el contexto actual, en el que eso parece una perspectiva realmente difícil. Es porque la Argentina no está creciendo todavía. Entonces ahí no hay espacio para los que se quedan sin trabajo. Hay muy poco espacio o no hay. Es muy complicado cuando el crecimiento llega después, ¿no? Y el tiempo, para ¿no? crecer de manera, lo pongo en palabras de Cavallo en los 90, vigorosa, necesitas reformas. Yo igual a Cavallo no lo citaría en este momento. No creo ni que Milei quiera que lo citemos. Quiero decir, de ninguno de los costados. A Milei no creo que tampoco le guste. ¿A qué? Milei tampoco lo quiere citar. No, claro, por eso digo. La lista de Milei es corta. Hay una cuestión de la que se está hablando, que es que la pérdida de puestos laborales se da en sectores y en trabajadores a los cuales tal vez les complicaría reinsertarse en los sectores que ahora están creciendo, que son en otras provincias, que tienen que ver con sectores mineros, con otro tipo de búsqueda laboral. Es otro trabajo. O sea, si vos sos experto en máquinas para neumáticos, es muy difícil que a los 45 años, porque hay muchos de FATE, para dar un ejemplo, pero en muchas otras industrias, que tienen muchos años y mucha experiencia de trabajo. Es muy difícil. Son expertos en eso. Pero a la vez, en algunos sectores, esto lo dijo ayer aquí en La Nación más Santi Bulat, dijo,
Ojo, que no es que se está tomando gente a rolete en la minería y en la energía todavía, de ninguna manera. No, claro. Ni siquiera si se va a tomar. Está creciendo, sí. Tiene más posibilidades, tiene Lleva proyección. muchos años eso. Bueno, de hecho hay un caso que es el que se conoció estos días de la inversión de 28.000 millones de dólares, donde los puestos de trabajo a crearse son la tercera parte de los que se destruyen con FATE. Entonces, esto también te muestra que no es un tema solo cualitativo de qué es la calidad de ese trabajo y cuáles son las aptitudes que tenés que tener, sino además de número en el que no alcanzás a compensar el número de lo que se destruye. Y esta es un poco la discusión que está instalada en este momento en el centro, ¿no? Y que también sirve para cualquiera de las industrias que van a tener que reconvertirse. Nosotros hemos analizado, creo que ustedes también, en los últimos meses, desde el año pasado, lo que pasa con la industria textil. Bueno, lo mismo, ¿no? Se pierden puestos de trabajo. ¿A dónde van? Las costureras, las hilanderas, se pierde no solamente lo que ves que cierra, sino todo un alrededor que no tiene dónde ir a trabajar. Es una discusión que va a atravesar, yo creo, todo este periodo, tal vez todo lo que queda del mandato de este gobierno. Empezamos el año discutiendo esto muy fuerte con las plataformas chinas. Seguimos después con la licitación de Paolo Roca, que es una industria que tiene muchísimo potencial. Seguimos ahora hablando del caso FATE. Los textiles, bueno, va a ser también eterna. Va a ser una discusión inagotable. Pero es inagotable porque hay muchas industrias que están muy complicadas, muchas pymes. ¿Hace cuánto lo decimos, Pancho? Por supuesto, pero recordá también que venís de más de casi 15 años de estancamiento. No, claro, sí. De estancamiento y algo más, te diría, Pancho. Venimos de 2 décadas al menos de incentivos tal vez distorsionados en la economía, incentivando a sectores que realmente tienen dificultades para competir de verdad, y ese reacomodamiento mirá, yo luce doloroso. Ayer hablaba con gente de los neumáticos. Brasil no tiene plantas brasileñas fabricantes de neumáticos. Brasil. Es decir, en el mundo vos tenés 5 jugadores más o menos, y los otros países en general también importan y se van integrando en el comercio, que siempre es algo saludable. Hay industrias en otros países que se asocian a estos 5 jugadores. Pensá que FATE también estuvo asociado a grandes Así es. Marcas, empresas de primer mundo. De hecho, ahora no, pero digamos, hay una reconversión que en algún momento hizo FATE de asociarse. Incluso estuvo casi cerca de Michelin, tengo entendido. FATE, igual, si vos ves los números de FATE siempre fue inviable, vi los números de la compañía del 90 para acá. Pero yo no estoy defendiendo FATE. Lo que digo es, hay empresas de neumáticos en otros países del mundo que tienen otra estrategia. En ese punto, Pancho dice, no hay fábrica brasileña de neumáticos, pero sí hay fábricas multinacionales en Brasil que fabrican neumáticos. Exactamente. Acá también. Por eso, digo, es que acá también, pero están comprometidas. Hay un tema muy puntual de FATE también, que FATE estaba exclusivamente enfocada en el mercado de reposición y no vendía, como las otras que están instaladas multinacionales, a las terminales, a los fabricantes de autos. Entonces ahí ya hay una competencia y un modelo de negocios diferente. Cerrado, digámoslo. No suena lindo, pero es cerrado. En el consumo. Solo para reposición, y lo que estamos diciendo es, la empresa argentina, el problema no es que era capitales argentinos, sino que la estrategia no tenía que ver con este momento del mundo, ¿no? Y los costos. Los costos, es inevitable. Claramente veíamos ayer la comparativa de precios. Es imposible resistir. Decía Pancho, FATE era inviable hace muchos años. Era inviable hace muchos años en una economía más abierta, porque no estamos hablando de que la Argentina es una economía completamente abierta. Es una economía que empieza a transitar el camino de la apertura, y estos sectores muy sensibles a la competencia internacional son los primeros que sufren. Lo que pasa es lo que decíamos ayer acá, es hay personas, hay familias, esa es la cuestión, que no tienen estos hombres de trabajo a dónde buscar trabajo. Por eso hay que ser cuidadoso también con las palabras. Totalmente. ¿No? Porque obviamente son vidas. Y vuelve a ponerse sobre la mesa un tema que es cuál es el sistema que va a hacer para proteger, porque la destrucción de empleo parece inevitable por la transformación que viene en el mundo, pero además por la transformación en la Argentina y la discusión que se dio en los 90. ¿Cuál va a ser el espacio de contención de quienes pierdan el empleo? Y me parece que esta es la discusión que va a venir, porque es inexorable, porque va a incrementar sectores donde la precarización no va a alcanzar para absorberlos y el soporte que hoy tengan no existe como para absorberlos. Yo creo que son expresiones de
la tuya, porque esto empezó hace mucho y no se discute qué pasa con toda la gente que se está quedando sin trabajo. Pero va a ser una discusión ineludible porque va a ser discusión social. Esto es, y que en la conversación, pasó tardíamente en los 90. En los 90 lo que tuviste es una discusión tardía respecto de cómo darle contención y qué redes tenía el país para contener a quienes perdían los empleos. Perdón, tampoco el tema del empleo, porque tampoco demos por sentado que hay una destrucción de empleo como hubo en la segunda mitad de los 90. Digamos, los números de desempleo al tercer trimestre del año pasado dicen que en todo caso hay una migración hacia sectores más sensibles o en negro o informales o monotributistas, pero no es que haya una destrucción neta como pasó en otras oportunidades. A ver, ¿no? Nosotros lo que estamos relatando tiene que ver con un proceso, no es que creo que pase, claro. que pase no, de un día es la para el amenaza otro. hacia adelante, yo entiendo el plan. Los procesos tienen su tiempo, pero Obviamente. por otro lado también me pregunto cuánto tiene de destrucción que alguien pase a estar en negro, que alguien pase a ser un cuentapropista sin obra social. Eso quizás no está en los números, pero también existe y también es un deterioro que tendría que tener una estrategia para contener a los que quedan así. Por supuesto. Además, siempre la estadística engaña porque, por ejemplo, para el INDEC, el limpiavidrios, el cuidacoches, son ocupados o subocupados, depende de la hora que trabajen. Bueno, con más razón, recién dijiste, los números no hay destrucción porque los números, pero los números también tienen sus trampas. No, pero eso es en el mundo, así se miden. Por eso Ya sé. Pero lo que quiero decir es que intentemos ver el todo. Porque No, si no, por supuesto. uno dice, bueno, no sé, no están como desempleados, pero están en negro, no saben cuándo terminan de trabajar. Y es un gran punto eso con los nuevos formatos, porque si la destrucción del empleo no es tal, y es verdad lo que dice Pancho, no es como en los 90, también es parte porque las nuevas tecnologías permiten a cada uno, tal vez, bueno, tratar de salvarse de alguna manera o lograr algún tipo de ingreso muy precarizado que no llega a capturar por ahí la estadística más dura, pero que te está formateando la economía de un modo distinto y que es un proceso y que veremos dónde termina. Tampoco hay que descartar la posibilidad de que la Argentina recupere el crecimiento. No lo estamos descartando. Estamos hablando de los que quedan en el camino, claro, básicamente, en un momento que no lo hay. ¿Cuál es la salida más rápida para esa gente que, por ejemplo, estos 900 trabajadores que se quedan afuera de una planta industrial en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué es lo que pueden hacer para insertarse nuevamente en un mercado laboral que cuántas oportunidades les ofrece? Estaba pensando en eso y me imagino, por ejemplo, manejar. ¿Cómo? El clásico de las plataformas, no quiero dar marcas. Hay un límite de gente que vende en su casa algo, hay un límite de gente que recibe mercancía de China y la vende barato en el barrio, hay un límite de choferes en la calle, hay un límite, esto va a tener un límite. El cuentapropista, como dice Virginia, intenta rebuscársela. Pero como tiene un límite el país cerrado, como terminaste con 3 dígitos de inflación. Claro, pero no está puesto eso en duda, ¿eh? No, por eso, pero digo lo que estoy diciendo es, si lo vas a reconvertir, si algunas son inviables, ¿qué haces con toda esa gente? Bueno, ¿Cómo no estás ocupándote de eso? Muy importante, sí. Me parece que eso es lo Vos lo central. citaste a Riazu también dice, a ver, ¿qué vamos a hacer con esos heridos? Sí, claro, eso, exactamente eso. ¿Qué estamos haciendo, me pregunto yo? ¿Qué estamos creo haciendo? que es la pata que no tiene la reforma laboral. Digo, que lo que le está faltando es también pensar en el nuevo universo, porque esto de las desregulaciones, lo que no te alcanza es a cómo vas a incorporar algunas nuevas realidades laborales que se están dando y que se van a dar aceleradamente con el uso de la tecnología, la inteligencia artificial, y esto es parte de una nueva discusión que va a haber que dar muy en breve y que los especialistas ya están marcando. Esta reforma laboral es más para la foto de hoy del pasado que para lo que viene en el futuro. Eso es cierto, lo marca la CGT. Fíjate la novedad. La CGT habló ayer en conferencia de prensa, la escuchamos entera, dijo que las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial no estaba en la letra de la ley, que todo lo que se vería no estaba en la letra de la ley. Digo, no es un tema menor lo que trae Claudio, ¿no? No está en la letra la modernidad. Hay un punto muy sensible ahí, porque la reforma laboral sí tiene un solo capítulo bastante escueto que se refiere a las plataformas digitales. Sí. Y la preocupación de la CGT al respecto es que lo que hace esa reforma, que lo que hace la ley es
convalidar el statu quo tal como está, es decir, completamente independiente de los trabajadores, no hay ninguna relación. No tienen ninguna protección. Ningún tipo de protección, exacto. Convalida eso ya con peso de ley, ya es otra cosa, con lo cual uno puede presumir que esa va a ser la tónica hacia adelante con esto que estamos marcando, con todo lo que pueda venir. Esto es importante lo que estamos hablando y lo que cuenta Virginia y lo que trae Claudio, que no está en la letra de la ley. Porque no está entre los temas, Laura, que hoy se van a discutir. Cuando se está hablando de cuáles van a ser, ahora, en un ratito nada más, chicos, los temas de discusión caliente en el Congreso, se está hablando de otras cosas, ¿no? Exactamente, María Laura. Estos temas no están, o sea, van a formar parte de la discusión, pero lo que es la creación de trabajo a partir de este proyecto de ley no queda, o queda muy difuso en la iniciativa. El proyecto, como hemos mencionado, es muy complejo, tiene 26 capítulos, más de 200 artículos y tiene un capítulo que es muy importante, que es la modificación de la ley de contrato de trabajo. Y es ahí donde se instrumentan o se pretenden instrumentar numerosas modificaciones a lo que hoy tiene que ver con la dinámica laboral. Vacaciones, banco de horas, se van a dejar de pagar horas, o por lo menos se le puede facultar al empleador no pagar horas extra, fraccionar las vacaciones, las indemnizaciones que van a quedar más acotadas porque no se van a considerar extras, como por ejemplo vacaciones, aguinaldo, bonus, etcétera. En fin, todo eso va a formar parte del debate más caliente que hoy se va a dar en el Congreso de la Nación a partir de las 14:30 que fue convocada. Pero yo me animo a decir que el suspenso mayor no va a estar dado en la votación en general de la iniciativa, que si hay quórum se descuenta que se va a votar a favor en general. Yo le pondría el ojo en algunos artículos en particular del proyecto de ley. Ya el gobierno resignó 2 artículos importantes en lo que viene de la discusión. Uno tiene que ver con el impuesto a las ganancias a las grandes sociedades, pedido por los gobernadores. El gobierno lo sacó. Sí. El segundo tiene que ver con el famoso y polémico artículo 44, que limita las licencias médicas. También se lo sacó. Ahora el oficialismo va a tener que hacer un gran esfuerzo para tratar de blindar este proyecto y que la oposición no le virle, no le saque, no le modifique algún otro artículo más. ¿Y puede hacerlo? Sí, claro que puede hacerlo. ¿Y tiene los números? Es probable, en eso está la oposición. Todavía no sabemos si tiene los votos suficientes. Para la votación en general, si hay quórum, es muy probable que salga bien. Ahora, en particular, insisto, hay algunos puntos, como por ejemplo, Pancho lo debe conocer muy bien, el Fondo de Asistencia Laboral para pagar las indemnizaciones por despido. Ayer fue un punto muy discutido en la comisión. ¿Por qué? Porque es un fondo que se va a crear justamente a partir de un porcentaje de los aportes patronales que hoy van al ANSES, es decir, que hoy sirven para financiar el pago de las jubilaciones. Pero hoy van a pasar a financiar los despidos. Lo que decía la oposición es, en definitiva, va a ser un fondo que va a usar el ministro de Economía, Toto Caputo, para fondear al Estado. Claro. Va a ser como una nueva AFJP. No, pero eso tiene que estar controlado. Imagínate que si no es un saqueo, no. Bueno, claro, pero sabés que la historia de nuestro país... Bueno, el saqueo hubo con las jubilaciones. Claro. En ese punto hay que admitir que el propio ministro de Economía, Luis Caputo, admite que su objetivo con el OFAL o el FAL es reconstruir un inversor institucional en el mercado de capitales. Él dice que con cuentas públicas ordenadas no va a ser para enchufarle, digamos, coloquialmente, bonos públicos. Eso es lo que se perdió con las FJP. Claro, sino para que se saqueo. financie el sector privado. Sí. Lo admite abiertamente Caputo. Chicos, ustedes tienen que irse a almorzar. Yo me olvidé. A seguir trabajando, en realidad. Y a trabajar. Hoy es día de trabajo, pero coman algo, ¿no? Algo sí. No hagan paro, chicos. Coman algo. Buen día, buen programa y hasta mañana. Igualmente, un beso grande. Hasta mañana. Bueno, acá está.